Cuando me di cuenta de que había aspirado algo, inmediatamente sentí como si algo me bloqueara la garganta. Mi respiración empezó a fallar y una terrible certeza se apoderó de mí: iba a morir. Necesitaba que alguien me pusiera de lado y pidiera ayuda, pero lo único que pude registrar fue el grito desesperado de mi madre. Fue en ese momento que todo se apagó. Era como si supiera, en el fondo, que ya estaba condenado y que ahora estaba en el infierno. No había vuelta atrás. Una sensación abrumadora me invadió: esta era la verdad absoluta, el momento en el que todas las ilusiones se disipaban. Nada de lo que había sucedido antes importaba, porque eso sería eterno. El miedo se convirtió en mi única realidad. Hubo innumerables formas de sufrimiento, pero lo que más me consumió fue la certeza de que este tormento nunca terminaría. Vi gente entrando a sus casas, ajena al peligro, y no pude avisarles, porque no tenía voz. Fueron brutalmente decapitados y todo sucedió bajo el gobierno de entidades poderosas, organizadas en jerarquías. Cuanto más alta era la posición, más hermosos y aterradores parecían. Los seres inferiores, llamados soldados, eran los encargados de guiarnos. Nos reunieron en grupos, primero 17, luego 13, como si estuvieran realizando un triaje macabro. Luego nos ataron a las camas y comenzó el ritual del horror. Entonces apareció una criatura muy alta. Mientras nos alineaban, ella arrancaba los espíritus de las personas y los colocaba a su lado, como si fueran objetos. El espíritu permaneció allí, inerte, y el ser dijo, con voz tranquila y siniestra: bienvenidos al toque del más allá. Me emociona tener hoy con nosotros a Bridget, quien en 2020 pasó por una situación crítica en el hospital, luchó por su vida, murió varias veces y terminó en el infierno. No querrás perderte los detalles de lo que vivió. Y así me presentaron. Hola, Bridget, dijo. Es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar quiero agradecer a quien nos unió, uno de nuestros seguidores. Bridget tiene una historia poderosa que necesita ser escuchada. Pasó por la muerte y conoció el infierno. Pero volvamos al principio. Cuéntanos un poco sobre tu viaje espiritual. ¿Por dónde te gustaría empezar? Bueno, la historia comienza en la infancia, cuando el miedo se sembró en mí. Mi madre era cristiana, pero de manera superficial. Leyó la Biblia, pero no sabía cómo enfrentar las fuerzas del mal. Mi padre, en cambio, era agnóstico, creía solo en una fuerza superior, sin comprometerse con ninguna fe. Desde que tengo uso de razón, vi demonios arrastrándose por el pasillo de mi casa, subiéndose a mi cama y asfixiándome. Cuando intenté decírselo a mi papá, me dijo que eran simplemente monstruos, cosas normales que los niños imaginan. Para calmarme, roció spray antimonstruos en mi habitación, pero el miedo no desapareció. No podía quedarme en la oscuridad y, a veces, mis padres me dejaban fuera de la habitación. Recuerdo apoyarme en la rendija de la puerta, intentando respirar junto a ellos, porque el pánico era insoportable. Por las noches me cubría con mantas, sudando, mientras los demonios se inclinaban sobre mí y me apretaban la garganta. Esto duró toda mi infancia. El miedo se extendió a todo lo que me rodeaba. Una vez, mi hermano y yo estábamos contando monedas en nuestra habitación cuando alguien llamó a la ventana. Un hombre rompió el cristal y metió una mano enguantada en negro, intentando abrir la ventana. Eso me marcó profundamente. En otra ocasión fui víctima de un atraco a un banco. 3 hombres enmascarados y armados con rifles nos obligaron a tumbarnos en el suelo. Recuerdo haber pensado que iba a morir allí. Después de eso, cualquier mención de máscaras o armas me hacía entrar en pánico. Mis padres se estaban divorciando en ese momento y nos mudamos a Big Bear. Pero antes de eso, hubo un episodio que mi madre nunca olvidó. Cuando estaba embarazada de mí, estaba sola en casa por la noche. De repente, vio demonios invadiendo la habitación, gritando que estaban allí para atrapar al bebé, es decir, a mí. Se burlaron de ella porque no conocía las escrituras y trataron de ahuyentarlos con una escoba. Dijeron que por el precio de uno se llevarían 2, ella y el niño. Asustada, corrió a casa de sus vecinos y la pesadilla terminó. Pero los ataques continuaron a lo largo de mi vida, siempre con el mismo objetivo: instalar el miedo en mí y crear una fortaleza de terror en mi mente. Después del robo, tuve un accidente automovilístico. Un conductor ebrio, que iba a 120 millas por hora por la carretera, chocó contra mi auto. El vehículo quedó completamente destruido,
a excepción de la puerta del conductor, que milagrosamente permaneció intacta. Dios me protegió en ese momento. Yo tenía 17 años. Después de eso, sin embargo, me alejé de cualquier compromiso espiritual. Creía en Dios, pero vivía como si no existiera. Como muchos dicen, creo en Dios, pero si no le obedecemos, somos vulnerables. La Biblia lo deja claro, no podemos perder nuestra salvación. Mucha gente piensa que basta con creer una vez, pero no es así. Un día fui a una fiesta, fumé marihuana y, en el mismo momento, me di cuenta de que había abierto una puerta. Vi demonios sentados en el sofá, susurrando al oído de mis amigos. Hablaban a través de ellos, como si fueran malvados ventrílocuos. Los espíritus necesitan un cuerpo para manifestarse, y ahí estaban, influyendo en las palabras y acciones de las personas. Fue exactamente como lo hizo Satanás en el jardín del Edén, una sugerencia sutil, pero lo suficientemente poderosa como para destruirlo todo. Cuando entendí lo que estaba pasando, comencé a vomitar sangre. Terminé en el hospital, pero ni siquiera entonces me entregué completamente a Dios. Me casé, tuve hijos, hoy son 3, y aunque no quería ir al infierno, no sabía cómo quitarme el miedo. Pensé que era suficiente con ir a la iglesia y servir, pero estaba exhausto, luchando contra demonios que ya habían sido derrotados por Jesús. Esta es la trampa, cuando nos centramos solo en la batalla espiritual, olvidamos que la victoria ya ha sido obtenida. El resultado es cansancio, desesperación y la sensación de que no tiene sentido. Viviendo en el camino, porque ya no soporto verte sufrir así. Ella ya no sabía qué hacer, y yo tampoco. Cada viaje al hospital era una nueva humillación, los médicos me miraban con desconfianza, anotaban en el historial médico que estaba ansioso o drogodependiente, y me despedían con más medicamentos que solo enmascaraban los síntomas. Pero el problema no era físico, al menos no solo físico. Era como si algo me asfixiara por dentro, algo que ningún examen podía detectar. Durante esa última hospitalización, antes de la cirugía de emergencia, ya no podía mantenerme de pie. Mis manos y pies estaban morados, mi cabello se caía a mechones y apenas tenía fuerzas para tragar. Aún así, el médico que me atendió, el que, casualmente o no, tenía conexiones con personas de mi pasado, insistió en que todo era psicológico. Me dio el alta con un diagnóstico de trastorno de conversión y una receta de antidepresivos. Cuando salí del hospital apenas podía caminar. Mi madre tuvo que cargarme hasta el auto y lloré sin parar, no solo por el dolor, sino por la sensación de que nadie jamás me creería. 5 días después, regresé a la sala de emergencias en estado crítico. Esta vez no podía negarlo, mi cuerpo estaba colapsando. Me llevaron de urgencia al quirófano y solo entonces descubrieron lo que realmente estaba pasando. Durante la operación, los médicos encontraron una obstrucción grave en mis vías respiratorias, algo que, si lo hubieran examinado adecuadamente antes, podría haberse tratado mucho antes. Pero no fue solo eso. Los exámenes posquirúrgicos revelaron una serie de disfunciones autoinmunes, inflamación crónica y daño neurológico que explicaban las convulsiones, la dificultad para respirar e incluso una anemia inexplicable. Era como si mi cuerpo hubiera ido a la guerra consigo mismo y sin saberlo, estuviera alimentando esta batalla con el alcohol, el estrés y una vida lejos de Dios. Cuando desperté de la cirugía, lo primero que sentí fue alivio, no solo porque finalmente estaban tratando la verdadera causa de mi sufrimiento, sino porque, por primera vez en años, podía respirar sin ese peso en mi pecho. Pero el alivio duró poco. Tan pronto como me recuperé lo suficiente como para pensar con claridad, llegó la ira. Enojo conmigo mismo, por haber creído que la solución estaba en el fondo de un frasco o en medicamentos que solo adormecían el dolor. Enfado con los médicos, que prefirieron etiquetarme antes que investigar. Y, sobre todo, ira contra Dios, o mejor dicho, contra mi idea distorsionada de Él. Porque en el fondo todavía lo veía como un juez lejano, dispuesto a castigarme por cada error, en lugar de un padre que ya había pagado el precio de mi curación. Fue en ese momento, entre la revuelta y la desesperación, que algo cambió. No fue un milagro repentino, ni una voz del cielo. Era un recuerdo, uno de esos que guardamos sin saber por qué. Me vi hace años en un servicio de liberación, gritando para que los demonios salieran de mí, mientras el pastor oraba. En ese momento pensé que la victoria dependía de mi actuación, de mi fuerza, de mi grito.
Pero allí, acostada en esa cama de hospital, entendí que la verdadera liberación no se trataba de sacar algo de mí mismo, sino de dejar entrar a Dios. No se trataba de pelear batallas que ya habían sido ganadas en la cruz, sino de descansar en lo que Él ya había hecho. Comencé a leer la Biblia nuevamente, pero esta vez sin la presión de tener que hacerlo bien. Leí pasajes sueltos, sin orden, y algo en mí se calmó. No fueron las palabras en sí, sino la presencia que llevaban. Una noche, mientras escuchaba suaves elogios en mi celular, sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue un arrobamiento ni un éxtasis espiritual. Era más como si una puerta que había cerrado con llave durante años se abriera por sí sola y una luz tenue pero constante comenzara a entrar. No resolví todos mis problemas a la vez. Todavía tenía dolores, todavía tenía secuelas, todavía tenía cuentas que pagar y una demanda por la custodia de mi hija. Pero algo había cambiado, ya no estaba solo en la lucha. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que el mayor error no fue fallar, sino creer que mi salvación dependía de mí. Que necesitaba ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bueno, lo suficientemente perfecto para merecer curación. Pero la gracia no funciona así. No es un premio para quien se esfuerza, sino un regalo para quien se entrega. Y rendirse no es debilidad, es reconocer que, solos, no podemos afrontarla. Fue necesario llegar al fondo para comprender que el fondo no era el final, sino el lugar donde Dios siempre estuvo, esperando que dejara de luchar y dejara que Él me llevara. Tráquea sin el cuidado adecuado. MRSA es una infección bacteriana resistente a muchos antibióticos, y ahí estaba yo, ya debilitado, librando otra batalla que no elegí. Cuando llegué a Loma Linda, todavía intubado, los médicos finalmente comprendieron la gravedad de lo que estaba pasando. Vieron mis vías respiratorias, o lo que quedaba de ellas, y se dieron cuenta de que no se trataba simplemente de un caso de colapso, sino de una combinación de trastornos neurológicos y mecánicos que requerían una intervención inmediata. Fue entonces cuando me explicaron sobre la laringomalacia de aparición tardía, algo tan raro que la mayoría de los profesionales ni siquiera lo consideraban un diagnóstico. Mi laringe, que debería permanecer abierta para permitir el paso del aire, se comportó como si todavía estuviera en el útero, cerrándose sin previo aviso. Y, para colmo, el paradójico desorden de las cuerdas vocales hacía que se cerraran justo cuando intentaba hablar o respirar profundamente, como si mi propio cuerpo estuviera en guerra consigo mismo. Cada intento de inspiración se convertía en una lucha y cada palabra pronunciada era un riesgo de asfixia. Los médicos intentaron de todo, cirugías para ensanchar las vías respiratorias, traqueotomía temporal, medicamentos para intentar estabilizar los espasmos. Pero el cuerpo humano no es una máquina que pueda arreglarse con un manual. Es un sistema complejo, donde las emociones, los recuerdos e incluso el miedo pueden influir en el funcionamiento de músculos y nervios. Y yo, que ya cargaba con el peso de años de intentar ser lo suficientemente fuerte como para merecer ayuda, ahora tenía que aprender a confiar en que no necesitaba merecer nada, solo sobrevivir. Durante una de las hospitalizaciones, me desperté presa del pánico, convencida de que mi familia había sido asesinada. La realidad estaba mezclada con alucinaciones tan vívidas que juraría haber visto sangre, oído gritos. Mi mamá tuvo que llamar a mi hermano por FaceTime para demostrarme que todos estaban vivos. Era como si mi cerebro, sobrecargado por la falta de oxígeno y los medicamentos, hubiera creado una pesadilla paralela, donde cada detalle, las rosas rojas entregadas a los hogares, la sensación de impotencia por no poder avisar parecía más real que la vida misma. Y, en cierto modo, lo fue. Porque cuando estás al borde de la muerte, el miedo no es solo una emoción, se convierte en una presencia física, un peso en el pecho que se aprieta junto con la tráquea. El día que inhalé ese trozo de comida, no hubo tiempo para dudar. Sabía que si no actuaba rápido moriría allí, delante de mis hijos y de mi madre, que ya había visto demasiado. Escribí la nota con manos temblorosas, pidiéndoles que me pusieran de lado y llamaran a los servicios de emergencia, como si esas palabras fueran lo único que me separaba del final. Y, en cierto modo, lo eran. Cuando llegaron los paramédicos, ya no respiraba. Me intubaron allí mismo, en la sala de espera del consultorio, mientras mi madre gritaba mi nombre. 7 días después, todavía intubada, me trasladaron de nuevo a Loma Linda, donde finalmente encontraron profesionales que no se dieron por vencidos conmigo. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Cada vez que pensaba que estaba a salvo, sucedía algo nuevo, una infección, un espasmo inesperado,
una cirugía que no lo resolvió. El cuerpo no perdona cuando ha sido descuidado durante tanto tiempo. Las vértebras de mi columna se rompieron por la falta de movimiento, mis pulmones se llenaron de secreciones y las medicinas que supuestamente me salvarían comenzaron a envenenarme lentamente. Era como si estuviera en un laberinto donde cada salida conducía a un nuevo callejón sin aire. Y, en medio de todo esto, había una verdad que solo logré comprender mucho después: no fue mi culpa. No fue por falta de esfuerzo, fe o mérito. Mi cuerpo simplemente no funcionaba como los demás, y eso no me hacía débil, solo humano. La gracia, después de todo, no es para aquellos que nunca caen, sino para aquellos que aprenden a levantarse incluso cuando no pueden respirar. El aliento quedó atrapado en la garganta, como si el aire se hubiera convertido en cristales rotos. Cada detalle de esa escena era demasiado vívido, demasiado doloroso para ser real, y sin embargo, allí estaba yo, inmerso en algo que no se podía explicar, pero tampoco se podía negar. La fiebre de 101 grados no era solo un número, era un portal. Y cuando los médicos le dijeron a mi madre que no sobreviviría, las palabras sonaron como una frase escrita en un idioma que ninguno de los dos entendíamos. El transporte a Loma Linda fue una mancha de luces y voces distantes, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Al 9º día, intubado, conectado a máquinas que respiraban por mí, me ahogé en una pesadilla. Y de repente me desperté en una furgoneta. No había ventanas, solo capuchas negras sobre nuestras cabezas, como si el mundo hubiera quedado reducido a un espacio entre tela y piel. El silencio era tan denso que podía oír mi propio miedo latiendo por mis venas. Morí, pensé, y la certeza de ello cayó sobre mí como una espada. No fue una suposición, no fue un miedo, fue un conocimiento absoluto, como si una parte de mí siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Y entonces me di cuenta de que todo lo que habíamos hecho antes, las compras, las conversaciones, las pequeñas emergencias del día a día, no eran más que distracciones. La verdad estaba ahí, cruda e inmutable, era para siempre. Cuando nos descargaron, el aire olía a metal y a podredumbre. Había otros allí, cuerpos sin rostro, almas a la deriva y seres que no pertenecían a este mundo. Algunos eran grotescos, con voces que sonaban como instrumentos desafinados, gruñidos que desgarraban el silencio. Otras, sin embargo, eran hermosas, tan hermosas que dolía mirarlas. Sus palabras fluían como música, pero había algo mal en esa belleza, como un perfume demasiado dulce que esconde el veneno. Más tarde entendería que se trataba de principados, entidades organizadas en jerarquías, cada una con su propio papel en el infierno. Los más bajos, los gruñidos, eran los verdugos. Las más altas, las más bellas, eran los jueces. Uno de ellos me guió, un ser que instintivamente supe que era un ángel. No un ángel como los de los cuadros, sino algo más viejo, más sólido, como si su presencia estuviera hecha de luz que no iluminaba, simplemente existía. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, mi voz temblaba. Hay oscuridad por todas partes, respondió, como si eso lo explicara todo. Y explicó. Porque ni siquiera allí, en medio de aquel horror, nadie podía tocarlo. Era como si llevara una armadura invisible, una certeza que ni el miedo ni el dolor podían traspasar. Luego nos llevaron a una especie de proyección. 19 personas a la vez, luego 13. Fue un proceso metódico, casi burocrático, como si el infierno fuera una máquina bien engrasada. Nos ataron a camas estrechas y, a nuestro alrededor, los edificios se alzaban como sombras de ciudades que conocía, Los Ángeles, Chicago, pero distorsionadas, como si alguien hubiera tomado el recuerdo de un lugar y lo hubiera retorcido hasta que solo quedara el esqueleto. Las luces de la oficina brillaban tenuemente, como ojos entreabiertos, y dentro de ellas vi escenas que me dieron ganas de gritar. En uno de los edificios, una familia, madre, padre, 2 hijos. Algo se repetía allí, un ciclo sin fin. Un demonio entraba, arrancaba a los niños de los brazos de sus padres y los ejecutaba delante de ellos. O mataría a uno de los adultos mientras los demás miraban gritando. Y entonces todo empezó de nuevo. No hubo alivio, no hubo olvido. Solo la repetición infinita del dolor, como si el tiempo se hubiera convertido en una rueda que giraba alrededor de un mismo punto aplastándolo sin piedad. Más adelante, un hombre con un bebé. El pequeño estaba colgado de la pared en uno de esos mecedores, llorando. El demonio colocó un rifle de francotirador en las manos del padre y le dijo, «Mata a tu hijo o seguiremos torturándote».
El hombre lloró, suplicó, intentó apuntar, pero falló deliberadamente los disparos, alcanzando solo partes del cuerpo del niño, prolongando su sufrimiento. Cuando finalmente golpeó la cabeza del bebé, éste se desplomó. Pero entonces, como si nada hubiera pasado, todo empezó de nuevo. El padre despertó, el bebé volvió a estar vivo y la escena se repitió. No recordaba lo que acababa de hacer, pero sintió el dolor como si fuera la primera vez. Era como poner las manos sobre el fuego y no poder soltarlas. Y entonces entendí, este era el juicio. No un tribunal, ni un libro de registro, sino una sentencia vivida. Cada alma allí tenía su propia versión del infierno, tallada a partir de sus miedos más profundos, de su culpa más secreta. Y el mío estaba llegando. A mi lado había un ser alto, con una cabeza que parecía la de un dios egipcio, no un dios, lo sabía, sino algo que los hombres alguna vez habían confundido con uno. Tenía una especie de capucha que se extendía hacia atrás, como orejas alargadas, y sostenía un extraño instrumento, una especie de pala, como las que se usan para lanzar pelotas de tenis a los perros. Pero allí sirvió para otro propósito. Cuando lo colocaban sobre la cabeza de alguien, el alma era arrancada del cuerpo, como si fuera arrastrada por un hilo invisible. Y luego, lo colocó a su lado, mientras escribía en la fina arena que cubría la pared detrás de él. La arena era como arenas movedizas. Todo lo que escribió desapareció casi instantáneamente, pero continuó, incansablemente, registrando cada detalle de esa vida, los errores, las omisiones, los momentos de debilidad. Más tarde descubriría que este ser era una distorsión de Maat, la diosa egipcia de la justicia y la verdad. Pero allí no pesó las almas en una balanza. Él los condenó. Porque el infierno no era un caos. Fue orden. Un orden perverso pero minucioso, donde cada pecado tenía su lugar, cada miedo su castigo. Y mientras miraba, esperando mi turno, una pregunta ardía dentro de mí, ¿qué me harán? Los muros de aquel lugar descendieron en capas, como si el mismísimo infierno fuera una construcción planificada. No hubo fuego sin propósito, ni gritos sin método. Cada escena siguió una lógica fría, casi burocrática. Y allí, frente a mí, estaban los edificios, estructuras enormes, sin ventanas, con puertas lo suficientemente anchas como para tragar multitudes. En el interior, se arreaban interminables filas de personas como si fueran ganado, hombres, mujeres y niños. O lo que parecían ser niños. Sus rostros eran jóvenes, pero algo en ellos no encajaba. Tal vez fue la forma en que los adultos a su alrededor se encogieron, como si el mero hecho de estar allí ya fuera una sentencia. O tal vez fue simplemente la naturaleza de esa simulación, una pesadilla viviente, donde el dolor era lo suficientemente real como para volverte loco, pero la muerte nunca llegaba para brindarte alivio. Estaban alineados contra las paredes, con las manos y los pies inmovilizados con cinta adhesiva y con los ojos vendados. Entonces, los verdugos comenzaron a caminar en círculos, ejecutándolos uno por uno. Los gritos se superpusieron, un coro de horror que nunca cesó. Luego sacaron los cadáveres y todo empezó de nuevo. De nuevo. Y otra vez. Como una máquina que no podía parar. Mientras esperaba mi turno para ser juzgado, me arrastraron a una habitación diferente. En el centro, una mesa circular, marcada con un pentagrama. 7 figuras encapuchadas me rodearon, sus voces eran un susurro gutural e incomprensible. Me inmovilizaron contra la mesa, estiraron brazos y piernas y empezaron a marcar mi piel con puntos negros que se esparcían como tinta en el agua. Se quemaron. Se asfixiaron. Pero no morí. Se hablaban en idiomas que no eran humanos, sus miradas intercambiaban dudas, ¿por qué no muere? Luego ríe, como si el sufrimiento fuera un juego. Intenté gritar el nombre de Jesús, pero me taparon la boca. Me arrancaron la carne, me despedazaron y sin embargo seguí allí, consciente, sintiendo cada dolor como si fuera la primera vez. Cuando finalmente me arrastraron de regreso a la cama donde esperaba el juicio, crucé un pasillo. En uno de los pisos destacaba una habitación. En el interior, la gente practicaba yoga, o algo que se le pareciera. Estaban boca abajo, con las piernas entrelazadas en posiciones imposibles y los cuerpos retorcidos en llamas. Sus gritos eran de agonía, pero no había escapatoria. Ese era el castigo para quienes habían adorado a los dioses equivocados, una eternidad en esa posición, los huesos rompiéndose y reformándose, la piel ardiendo sin consumir.
El terreno circundante estaba desierto, árido, como si hasta el infierno se avergonzara de ello. De vuelta en mi cama, vi cómo se llevaban a otros para enfrentar un juicio. Vi cuerpos alineados, preparados para lo que vendría después. Y luego, en un momento de desesperación, logré gritar el nombre de Jesús. Fue como si una mano invisible me alejara. Me desperté. Era el 9º o 10º día de hospitalización. Los médicos me habían drenado casi 2 litros de líquido de los pulmones. Mi madre, a mi lado, escuchó cuando me dijeron que no estaba tosiendo, que era una mala señal. Pero tosí. Sobreviví a eso. Al día siguiente, mis hijos vinieron a visitarme. Estaba pálida como un fantasma y necesitaba transfusiones, pero decidí no llamar la atención de las enfermeras. Ya me habían envenenado antes, por descuido o por crueldad, no lo sabía. Me senté en la silla, tratando de parecer fuerte, hablando con mis hijos como si no pasara nada. Pero el sudor me corría por la cara y mi corazón latía con fuerza. Entonces entró la enfermera, cerró la puerta y anunció, ritmo cardíaco demasiado rápido. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que mi corazón se detenía. Pensé, estoy sentado. Si me desmayo, me golpearé la cabeza. Necesito volver a la cama. Pero la enfermera ya se había ido. Me volví hacia mi hijo mayor y le dije, recógeme y tírame sobre la cama. Entonces corre con tu hermano y dile que me detendré. No entendió lo que eso significaba, pero obedeció. Fue lo suficientemente fuerte. Mi madre, gracias a Dios, ya se había ido. Un amigo de la familia se quedó con los niños en el pasillo. Sentí que mi corazón fallaba nuevamente. Y entonces llegó la parada. Recuerdo escuchar todo mientras hacían la reanimación. El técnico que me ventilaba solo hacía 2 o 3 respiraciones por minuto. El doctor le gritó, o aumentas la frecuencia o te vas de aquí. Pero se rieron, bromearon, como si la muerte fuera un turno más en el hospital. Ya lo había hecho antes, en la sala de urgencias. Sabía lo que era, la deshumanización, el hábito de tratar los cuerpos como objetos. Pero ahora era yo quien estaba allí, bajo sus manos, sintiendo cada compresión en mi pecho. Pensé, si muero, no necesito pasar por esto otra vez. El dolor, los médicos, infierno. Entonces escuché la voz del Señor, ¿quieres volver? Dios siempre da una opción, así como preguntó a los enfermos si querían ser curados. Dudé. Recordé lo que había visto allí abajo. Sí, respondí. Me desperté con un ataque. Me estabilizaron. Y a partir de entonces fue una secuencia de cirugías, de ida y vuelta entre la vida y la muerte. Los médicos aún no habían encontrado la causa de mi colapso pulmonar. De hecho, ni siquiera sabían lo que buscaban. Eran especialistas, los mejores, pero en mi expediente médico escribieron cosas horribles: paciente busca medicamentos. Alucinaciones. Inestabilidad psicológica. Nunca había ordenado demasiados analgésicos. Nunca había inventado los síntomas. Pero ahí estaba yo, tildado de loco, mientras mi cuerpo se desmoronaba. Una vez me admitieron para una broncoscopia de rutina, un procedimiento de 30 minutos. Mi madre me estaba esperando en recepción, segura de que pronto me llevaría a casa. Pero durante la intubación, mi laringe colapsó. Dejé de respirar. Recuerdo escuchar al médico decir mi nombre, Bridget. Bridget, despierta. Y luego dijo algo sobre, la enfermera dice, no puedo intubarla. No quiero intubarla. Ella tiene un riesgo muy alto. Y la enfermera respondió, tienes que hacer algo. Su saturación de oxígeno está por debajo de 50. Está empeorando rápidamente. Lo recuerdo gritando, no, tirando de mi cabello como si intentara despertarme con fuerza. Pero no me desperté. Entonces imagino que me intubaron. Mi madre esperó en recepción durante horas. La gente ya se había ido de casa. Cuando finalmente la llevaron a la trastienda, yo estaba allí, despierto, y le dije, hola. El médico salió y le explicó, afortunadamente, tuvimos que conectarla a un ventilador. Lo intentamos todo. Está intubada. Fue entonces cuando descubrieron la tortilla de Lorenz, una extraña metáfora de lo sucedido. Por la demora en la atención y el diagnóstico equivocado, mi vía aérea quedó sin soporte,
sin nada que la mantuviera abierta. Y entonces me dijeron, lo siento, pero vamos a tener que hacer una traqueotomía. Y como ya hemos cometido tantos errores, no podemos usar una sonda para adultos. Va a tener que ser una sonda para niños, que es como respirar por una pajita todo el tiempo. Intenté aguantar tanto como pude. Dijeron, programemos la cirugía. Quédese en casa y, si empeora, llame al 911. Pero las llamadas de emergencia se estaban acumulando, al menos 2 veces por semana. Fue humillante. Solo quería morir. Quería levantarme y terminar con todo. En varios momentos bebía y decía, me voy a matar, me quiero morir. Por supuesto, estaba borracha y decía cosas absurdas. Pero también me sentí poseída por demonios, no quieren que vivas. Quieren matar, robar, destruir. Si me hubieran llevado, habrían arruinado a mis hijos para siempre. Mi madre me dijo, si tú vas, yo iré contigo. No soy de esas madres que pierden un hijo y fundan una institución. No puedo hacerlo. Había mujeres así, hombres así, pero ella no y dije, puedes hacerlo. Todo estará bien. Pero ella insistió, no. Lo que la mantuvo cuerda, lo que le impidió volverse completamente loca, fue una visión que Dios le dio. Ella me dijo, le vas a contar a la gente tu historia. Fue entonces cuando me intubaron, llevaba un pañal, y las enfermeras dijeron, y a los médicos tampoco les importó mucho, es una pena, es tan joven. Básicamente, será un vegetal por el resto de su vida. Pero mi madre tenía esa imagen recurrente de mí yendo al Congreso, de traje, con un maletín ejecutivo. Y ella seguía diciendo, ¿por qué no te despiertas? La traqueotomía fue horrible. Al ser pediátrico, además de más pequeño, era más corto. Los médicos dijeron que había una parte dañada más abajo que el tubo no podía alcanzar. Pronto tendremos que abrir tu pecho, quitar la parte mala, coserte la tráquea desde adentro mientras aún tienes el tubo y luego cerrar tu pecho por un mes. Solo pensé, no puedo superar esto. La cirugía estaba programada. Una noche estaba sola en casa. Estaba tan desesperado que tomé unos mini tragos de alcohol y pensé, me lo voy a beber todo, sacaré el tubo, llamaré al 911 y dejaré que me encuentren muerto. Nadie me encontrará a tiempo y este será el final. Eso es lo que hice. Disparé, saqué el tubo, marqué el 190, el equivalente al 911 en Brasil, cerré la puerta y me tumbé en el suelo. Llegué al hospital, me volvieron a intubar. Al día siguiente no fui a Loma Linda, terminé en el hospital donde yo mismo trabajaba. Allí no tenían sondas pediátricas, solo para adultos. Vamos a tener que improvisar, dijeron. Eso es lo que tenemos. Realizaron una cirugía para colocar el tubo de adulto, por milagro, atravesó la parte dañada. Ups. Supongo que no necesitamos abrir tu cofre después de todo, comentaron. Funcionó. No tendremos que hacer todo eso. Gracias a Dios. Solo puedo estar agradecido. Él me salvó. Aún así, la desesperanza no desapareció. El enemigo nunca dejó de atormentarme. Estaba tan drogado que apenas podía leer una palabra sin perder el significado. Tomé antidepresivos, ansiolíticos, medicamentos para dejar de respirar. Si deja de respirar, llame al 911, ¿de acuerdo? 4 anticonvulsivos, aunque nunca me habían visto una convulsión. Si me negaba, decían, el paciente no quiere tratamiento. Y luego no hubo forma de conseguir ayuda. Fue una sentencia de muerte. Pensé, no voy a dejar que ellos decidan cuándo terminará mi vida. Voy a decidir yo mismo. En ese momento no quería vivir. Me sentí como la peor madre del mundo, estaba causando más daño que bien, traumatizando a todos. No había salida. El estrés y los medicamentos me provocaron una úlcera tan grave que vomitaba y me ahogaba con mis propios jugos gástricos. Asqueroso, pero era mi realidad. Estás empeorando. Pongamos más medicamento para las úlceras sangrantes. Y así continuó. Una vez, después de 8 o 9 meses con la sonda, estaba con una amiga, Dios bendiga a esa mujer. Dije, voy a buscar mi tubo. Le pregunté al médico de antemano, ¿cómo sacaremos el tubo, si algún día funciona? Ella respondió, reduciremos el tamaño hasta eliminarlo.
Si el agujero en tu cuello comienza a cerrarse desde afuera, es señal de que ya no pasa aire por allí, así que estás listo. Pensé, nadie lo explica bien, ¿verdad? Pero le dije a mi amigo, mira, voy a sacar el tubo. Si se empieza a cerrar, estoy bien. Iba a hacerse un tratamiento facial en casa y dijo, ven conmigo. Te estaré vigilando unas horas. Si empeora, te llevaremos al hospital. En mi cabeza pensé, o voy a encontrarme con el Señor, o esto se va a revelar. Porque vivir así, ahogándome todo el tiempo, era insoportable. Mi corazón se rompe por cualquiera que necesite esto para siempre. Rezo por su curación, por todo lo que necesitan. Horror, ¿verdad? Y por eso saqué el tubo. Puse mi mano en mi cuello y dije, si Dios quiere, esto funcionará. Mi amiga terminó su tratamiento facial y eso fue todo, al menos en ese momento. Luego necesité algunas cirugías más para dilatar la tráquea y mantenerla abierta. Pero lo importante es que, a partir de entonces, comencé verdaderamente a buscar al Señor. Necesitaba salir de esta vida de medicina. Solo pensar en llevar balones de oxígeno a todos lados, tener una bolsa térmica llena de pastillas, eran 17 frascos, que tomaba 4 veces al día, casi 60 pastillas en total, me desesperaba. Me dio esperanza, tal vez podría recuperar un poco de normalidad, un poco de independencia. Y luego pensé, si quiero salir de esto, solo hay una manera, buscar verdaderamente a Dios. Llamé a otro amigo y le dije, necesito ir a la iglesia hoy. Ella respondió, hoy es lunes, no creo que haya servicio. Pero llamó y descubrió que habría uno el miércoles. Empecé a ir a ese lugar y logré algunos progresos. Recibí liberación en áreas de mi vida, pero todavía no entendía completamente la autoridad que tengo en Cristo. Dediqué horas a cursos y estrategias sobre cómo luchar contra el enemigo, como si no hubiera sido derrotado ya. Fue agotador. Hasta que un amigo me preguntó, ¿has visto a Jonathan Suttles-Bort? Nunca había oído hablar de eso. En ese momento, estaba reduciendo gradualmente los medicamentos y experimentando abstinencia. Mi médico incluso bromeó, ¿cómo es que no duermes todo el tiempo con esta dosis? Él mismo dijo que sería difícil, pero que necesitaba pasar por ello. Y pasé. Me senté en el sofá, sentí que me daba un ataque y pensé, si voy a morir, intentémoslo. Fue entonces cuando comencé a ver los vídeos de Jonathan en YouTube. Anunció que vendría a Los Ángeles en noviembre de 2024, incluso antes de que su iglesia se estableciera allí. También comencé a seguir las enseñanzas de su padre, el pastor Tip Suttles-Bort. Mientras tanto, luchaba por dejar la medicación, leer la Biblia y acudir a citas con logopedas para tratar de entrenar mis cuerdas vocales, que todavía no funcionaban correctamente. El 17 de octubre del año pasado, viendo uno de sus sermones, sentí que Dios me hablaba. Su presencia fue tan fuerte que cuando hizo el llamado al arrepentimiento, algo dentro de mí hizo clic. Nunca tuve una fecha exacta de cuando me convertí, siempre pensé que podría haber sido años antes. Pero en ese momento lo supe. Sabía que era salvo y que necesitaba mantener esa salvación, no dejarla escapar. Y también sabía que tenía que contar mi historia, porque mucha gente se irá al infierno pensando que todo está bien, como yo pensaba. Llevaba una cruz alrededor del cuello, tenía una pegatina en el coche, pero estaba muy equivocado. Si el diablo logró convencer a Adán y Eva de que abandonaran el jardín del Edén, donde vivían en la presencia de Dios, imagínense lo que podría hacernos. Hay que conocer realmente al Señor, uno por uno, porque al final del día, uno responde por sí mismo. Cuando estaba en el infierno, no había nadie que yo conociera a mi lado. Ni el consuelo de reconocer a alguien. No hay luz, solo una densa oscuridad, como una foto con el brillo al mínimo, casi negro, pero no del todo. Así es. Cuando Jonathan Suttles-Bort vino a Los Ángeles en noviembre, supe que necesitaba estar allí. Esa mañana me desperté con fiebre alta, enfermo y nadie podía llevarme. Pero pensé, no importa, voy de todos modos, aunque esté montado en un burro. Y fui. Esa noche me llamó entre la multitud y oró por mí. Fue allí donde le dije a Dios, necesito esta iglesia, este pastor, esta verdad aquí. Él era de Pittsburgh y no sabía cómo sucedería eso. Pero esa misma noche, Jonathan anunció que iniciaría un avivamiento en Los Ángeles. Algo se rompió en mí. Las escamas cayeron de mis ojos.
Entendí mi autoridad en Cristo, comencé a declararla y me hice cada vez más fuerte. Dios me dijo que contara mi historia y yo me resistí, no quiero parecer loco, solo quiero vivir normalmente. Pero él insistió, ustedes responderán por cada persona que no escuchó lo que podría haberle salvado la vida. Así comencé a grabar vídeos en TikTok. No sabía editar nada, pero pensé, Dios, úsame tal como soy. Y así continuó mi viaje. Estoy aquí para ayudar a otros a ser libres, no para forzar nada, sino para ofrecerles una opción. Si alguien quiere escuchar, genial. Si no, ese es su problema. Después de todo, la libertad es una decisión y lo aprendí de la manera más difícil. En esa visión vi una pantalla gigante, casi como las de las películas de ciencia ficción, como en Inteligencia Artificial o Star Trek. Era como si hubiera una proyección holográfica de todas las personas que, en algún momento, se me acercaron para hablar de Dios y los rechacé. Y entonces el Señor me dijo, vas a vivir con esa excusa. En ese momento sentí que mi cuerpo era arrastrado de regreso al tormento que había experimentado en el infierno. Y grité desesperadamente, envíame de regreso. De regreso como cualquier cosa, extremidades, sin voz, no importa. Solo dame otra oportunidad y esta vez lo haré bien. Fue entonces cuando comprendí que ya no podía perder el tiempo. Hoy mi misión es clara, llevar adelante la palabra de Dios, advertir a las personas sobre lo que le sucede al cuerpo y al alma cuando ignoramos las señales que Él coloca en nuestro espíritu. Ya no aceptaré nada que me haga sentir incómodo ante Él. Dios está restaurando mi vida en formas que nunca imaginé. Cada mañana, me levanto, leo la Biblia, hago mi tarea del día y sirvo al Señor con todo lo que tengo. Sí, todavía enfrento desafíos, eso es parte del viaje, pero nunca más he sido derrotado. Y eso es lo que quiero que la gente entienda, esta vida es pasajera, pero la eternidad no. Vivimos en base a lo que vemos aquí, y eso es un error. Lo que importa es lo que nos espera después. La verdad es que el infierno que viví en la tierra no se compara ni por un segundo con lo que es el infierno real. Es imposible siquiera imaginarlo. Por eso, mi oración final es sencilla, Padre, te pido que abras los ojos de las personas como abriste los míos. Que no tengan que pasar por lo que yo pasé. Señor, unge este testimonio con tu aceite, para que, en lugar de buscar fallas, las personas vean la verdad que tú quieres revelar. Que sepan, sin lugar a dudas, que el infierno es real, es eterno, y que tienen una opción, creer o no. Recuerda, tibio todavía es frío. O estás encendido, fuego para el Señor, alimentando ese fuego cada día con su palabra, o estás lejos de Él, no dejes que el enemigo te engañe. Habrá quienes dirán, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, y Él responderá, apártate de mí, nunca te conocí. Me acordé de esto en el infierno, porque el Señor promete, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, no os abandonará. Pero hay quienes todavía operan en los dones, pensando que son salvos, y no lo son, porque han perdido su relación con el Padre. Por lo tanto, pido a todos los que miran, hagan lo que sea necesario para restaurar su relación con Dios. Responde solo a Él, no al que dirán los demás. Te pido que les des valor, fuego en sus corazones y que no tengan miedo de nada ni de nadie, excepto de ti, Señor. Que te teman con amor, recordando el precio que pagaste por cada uno y cuánto nos amas. En el nombre de Jesús, amén. Asterisco.